Ya, entonces hoy día comenzamos como con full materia en cuanto a que, bueno, la anterior también, ¿ah? Por eso uno la ve y como que perdimos, por así decirlo, una clase en eso, pero porque también es súper importante, pero hoy día como que nos centramos mucho más de lleno en el tema como de física propiamente tal y no tanto como de en cuanto a las unidades, así que como ya le había mencionado, estos discursos se como bien de manera constructiva, así que partimos un poco hablando de unidades y hoy día vamos a hablar de cinemática unidimensional. Entonces, lo que nos vamos a centrar en las próximas semanas va a ser describir cómo se mueven los objetos como en la vida, digamos, cotidiana. Y vamos a ir empezando a describir algunas cosas como desde lo más sencillo y vamos a ir viendo las situaciones más sencillas que se nos pueden ocurrir y después vamos a ir complejizando poquito a poco la descripción que queremos hacer. Em, Así que, me desconcentré un segundo, ya. Entonces, ¿cómo es que vamos a proceder? Como les dije, vamos a describir cómo se mueven los objetos, así que la primera cosa más fácil que podemos empezar a hacer para describir objetos es la cinemática que se llama unidimensional. Esto va a ser clave. En esta primera parte, la primera semana y media, 2 semanas, va a ser solamente cinemática unidimensional. Entonces aquí, en un ejemplo concreto, así, ¿a qué me refiero? Va a ser simplemente, voy a suponer de que tengo un objeto, por ejemplo, en este caso, como muestro acá, un auto, el cual se puede mover en una pista. ¿Sí? Este no puede doblar ni para allá ni para acá, simplemente se puede mover solo a lo largo de la calle, ¿sí? Para adelante y para atrás. Eso es todo lo que voy a poder como permitir para esta descripción que tengo, que nos vamos a centrar ahora. ¿Sí? Es súper sencillo. O sea, la descripción más simple que podemos pensar. Ya, pues, entonces, cuando yo quiero describir el movimiento que tiene un objeto, entonces lo primero que tengo que hacer, así como buen observador que soy, digo, ok, si yo quiero describir esto para hacerlo como de manera seria, ¿cierto? Entonces, lo que tengo que hacer es definir lo que se llama un sistema de referencia. Entonces, uno dice, ok, tengo un sistema de referencia, ¿cómo defino un sistema de referencia? Entonces, lo tengo que definir, uno aquí voy a ocupar un poquito de matemáticas, ¿cierto? Entonces, voy a hacer una línea, digo, en un sistema de referencia va a ser para efectos de una dimensión, va a ser simplemente decir, ok, voy a agarrar una recta, ¿sí? De esa forma, y voy a decir, esa va a ser mi sistema de referencia, donde yo voy arbitrariamente, o sea, donde yo quiera, voy a definir en algún punto donde va a estar el cero, el origen de mi sistema de referencia, y eso es a voluntad de quien esté observando. En este caso, el observador son ustedes, y por lo tanto ustedes tienen toda la libertad del mundo de decir dónde ustedes se van a dar el origen del sistema de referencia, ¿sí? Y por otro lado, junto con definir la recta, el origen, tengo que definir para dónde voy a llamar los positivos y para dónde voy a llamar los negativos. ¿Sí? Entonces, digamos que por allá uno normalmente escribe de izquierda a derecha, ¿cierto? Entonces, en esto por esa convención, pero como les digo, esto es solo convención. En algunos problemas les va a convenir darse que la flechita apunte para el otro lado y van a ser para allá, van a apuntar los positivos. En este caso, voy a decir que los positivos apuntan para acá, ¿cierto? Y por lo tanto, en mi origen de mi sistema de referencia va a estar ahí. Y todo, absolutamente todo lo que pase en mi situación que yo quiera describir, la voy a tener que hacer pensando en el sistema de referencia inicial que yo me di. ¿Sí? Entonces, aquí hay una cuestión como fundamental. El compañero puede darse ese sistema de referencia y a lo mejor la compañera puede decir, yo me voy a dar donde el origen está por acá. Y eso está perfectamente, o sea, está igual de bien. Todos tenemos la libertad para hacer lo que queramos en cuanto a la descripción que yo tenga. Entonces, para el compañero, uno dice, si aquí, por ejemplo, voy a dibujar algo. A lo mejor, por ejemplo, acá hay una persona, ¿ya? Y voy a hacer una hoja en blanco mejor, ¿ya? No me gusta hacer lo que está haciendo. Entonces, espérenme. Ya, entonces, digamos que aquí hay una persona que está, qué sé yo, caminando por ahí y voy a hacer otra cosa.
Voy a hacer esto, no para que se entienda bien lo que quiero decir. ¿Ya? Tengo esto, tengo una persona que está caminando en la calle, ¿cierto? Y tengo que el observador A, voy a poner aquí un observador A, se define ese sistema de referencia, pero yo tengo la absoluta libertad, como digo, para que llegue otro observador B y que diga la verdad, profe, es que yo me voy a dar, o aquí lo voy a hacer con una línea un poco más gruesa, ¿eh? Espero que me quede bien, o la voy a hacer un poquito más abajo mejor, pero se entienda que sean, que estas van a estar juntas entre ellas. A ver, ¿cómo lo hago? Con otro color. Y voy a decir, la verdad es que llega otro observador y va a decir, la verdad es que yo me voy a dar ese sistema de referencia y donde el sistema de referencia a lo mejor la otra persona dice, ¿sabéis qué? Mi origen va a estar acá. Y voy a decir, para allá voy a llamarla positivo. Y uno dice, ¿qué es lo que está ocurriendo? Nada, pues simplemente el observador A decide, este va a ser el sistema de referencia asociado al observador B. Entonces el observador A va a decir, todo lo voy a describir en función de esta recta, ¿cierto? Que nosotros sabemos, uno tengo que aquí etiquetar esta cuestión, a lo mejor para el observador B dice aquí hay 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, a lo mejor dice, ok, la posición de la persona está a 5 metros del origen que yo me definí, mientras que para el observador B, la persona está, no sé, a 2 metros del origen que yo me definí, ¿cierto? Eso es lo que dice el observador B. Y no hay ningún problema en eso. O sea, alguien puede decir perfectamente, el observador A, la posición que mira, que observa el observador A lo mejor son 5 metros, mientras que para el observador B a lo mejor son 2 metros. Y eso está absolutamente es consistente, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el origen de cada uno de los sistemas es distinto. Eso no hay ningún problema. Incluso puede llegar un tercer observador, lo voy a hacer con otro color, un tercer observador y decir, ¿sabéis qué? Yo me voy a dar un sistema de referencia así y voy a decir, la verdad es que para allá va a estar el positivo para mí. Y en ese caso, a lo mejor, y si es que el observador C, que este va a ser asociado al observador C, si el observador C dice que para allá está el origen, entonces a lo mejor dice, la verdad es que con esas condiciones, la posición que mide el observador C a lo mejor son menos 3 metros. Y está todo bien, no hay ningún problema. Todos tenemos la libertad, eso es como una de las leyes universales que uno espera que sea, ¿cierto? Las leyes de la física que escribamos sean válidas para todos los observadores. Así que con esto quiero enfatizar, primero, todos los observadores son posibles, no hay ninguna restricción para eso y nosotros como estudiantes tenemos eso es una ventaja, porque tenemos la libertad ahora de darnos el sistema de referencia que nosotros queramos, donde sea y con el origen que sea, ¿sí? Y para donde sea, o sea, como dije, este apunta para la izquierda el positivo y estos otros dos dijeron que el positivo apuntaba para la derecha y no hay ningún problema con eso, ¿sí? Tenemos toda la libertad. Entonces uno dice, ya, pero profe, ¿cuál escojo? El que sea más fácil para ustedes. Vamos después, a medida que vamos resolviendo problemas, hay ciertos sistemas de referencia que pueden ser más sencillos para resolver ciertos problemas, pero en todos se van a poder hacer los problemas. ¿Sí? O sea, no es que diga, ah, pero profe, que me cuesta. No importa. A lo mejor si es que tuvo una intuición que no estaba tan bien desarrollada, entonces va a tener que hacer un poquito más de álgebra. A veces si yo la achunto como que no hay un correcto, eso es lo que quiero enfatizar, no hay el correcto sistema de referencia, pero hay unos donde los cálculos se simplifican un poquito más. ¿Sí? Entonces, aquí de pasadita, entonces ya dije todo esto, pues. El sistema de referencia es súper mega importante. Cada vez que vayamos después resolviendo nuestros problemas, lo primero, el paso número 1 siempre es definir, el paso número 2 en verdad. El paso número 1 siempre es hacer un mono, ¿sí? El mono que sea. Pero el paso número 2 siempre es definirme el sistema de referencia, ¿sí? Entonces, una vez que yo ya me definí el sistema de referencia, aquí obviamente yo estoy pensando todo el rato en unidimensional, pero esto perfectamente lo puedo extender al caso de 2 dimensiones, ¿cierto? Si quiero describir el movimiento, no sé, pues de una piedra que yo lanzo en el espacio, entonces ahí se está moviendo efectivamente en 2 dimensiones y por lo tanto tengo que definirme un sistema cartesiano ahí con un origen, un eje X y un eje Y. Y por supuesto, si tengo una cuestión más compleja, no sé, pues algo que está haciendo un movimiento, no sé, una mosca que hace una especie de espiral para arriba, ahí se mueve efectivamente en las 3 dimensiones. Así que ahí obviamente voy a necesitar un X, un Y y un Z, ¿sí? Pero como les digo, no hay ningún problema en definirlos para donde sea ni donde sea, ¿sí?
Ya, pues, entonces, como queremos describir la posición, o sea, la trayectoria que sigue el objeto, entonces lo primero que vamos a definir va a ser la llamada posición, que va a ser simplemente como esto está en español nomás, por cierto, la ubicación de una partícula con respecto a un punto de referencia. Como les decía, el punto de referencia aquí me refiero, para este va a ser ese, para este va a ser ese, para este va a ser ese, ¿cierto? Y vamos a ocupar obviamente la recta de los números reales para describir la posición de los objetos, ¿sí? Pueden ser, y como dije acá, y por eso hice este ejemplo, puede ser positivo o también puede ser negativo. Entonces, no hay ningún problema. De hecho, por ejemplo, en este ejemplo que yo di acá, digo, tengo mi sistema de referencia, por ejemplo, si me centro en mi observador A, ¿sí? Y quiere describir lo que hace este peatón, ¿sí? Dice, ok, inicialmente estaba a 5 metros de mi origen, y a lo mejor la persona empezó a caminar para acá, ¿cierto? Llegó por ahí, llegó a 8 metros, y después, ¿qué dice? A lo mejor le dieron ganas y dice, me voy a ir a comprar un helado, y la heladería estaba por acá, aquí está la heladería, entonces simplemente se empieza a devolver. Se empieza a devolver y finalmente la persona llega por este lado. En ese caso, luego de que haya transcurrido cierto tiempo, ¿sí? La posición ahora de la persona en este punto claramente va a ser un valor negativo, no sé, menos 10 metros, por ejemplo, por poner un valor. ¿Sí? Quiere decir que está a 10 metros hacia la izquierda del origen y considerando la convención que se tomó esa persona, es decir, para la derecha están los positivos. Así que no hay ningún problema. Las posiciones pueden ser positivas, negativas o cero, porque están todas haciendo referencia a una recta y un origen. ¿Sí? Ya, entonces, sigamos. Entonces, una de las primeras cosas que podemos hacer cuando estamos describiendo la trayectoria de un objeto o la posición de un objeto es decir, ok, yo una cuestión bien sencilla, ¿cierto? Es agarrar como con un cronómetro y decir, y hacer una tablita. Puede decir, ¿saben qué? A los 0 segundos, digamos, este auto, si vuelvo al ejemplo concreto que tengo acá, la posición era 30 metros. Después a los 10 segundos 52 y así sucesivamente. Fíjense que aquí voy a hacer un hincapié. En el punto que llamé D, cualquiera, que es el que está puesto acá, ¿cierto? En el punto D dice, cuando pasaron 30 segundos, aquí estoy interpretando la tabla, ¿cierto? Cuando pasaron 30 segundos, la posición era 0. ¿Qué quiere decir eso? Que justamente, de acuerdo a mi sistema de referencia, el auto pasó de nuevo por donde yo me había determinado que iba a ser mi origen. ¿Sí? Eso es solo lo que quiere decir. Y después, fíjense, el auto no para ahí, quiere decir, porque lo que estamos aquí tabulando es la posición medida en metros. Ojo, aquí hay cosas como sutiles. Están ya al tiro las dimensiones. Cuando estamos hablando de tiempo, ya no de manera algebraica, sino que concreto, yo no puedo decir a los 0, a 10 o 20. Estamos hablando de, en este caso, segundos y en este caso de metros. ¿Qué más me dicen después? Me dicen, estoy grabando, supongo. Solo déjenme chequear una cosa. Sí, estoy grabando. Para no mandarme un condoro. Ya, entonces después dice, ¿qué pasa a los 40 segundos? A los 40 segundos dice, la posición del auto era menos 37 metros. ¿Cómo interpreto eso? Simplemente que está a 37 metros del origen, pero en el sentido contrario al sentido que yo me había dado por convención que iba a ser el positivo. ¿Sí? Y después siguió, digamos, alejándose del origen. Entonces, ahora yo puedo llevar todos estos puntos que tengo acá, que marqué con un cronómetro y miré así como en mi reglita, ¿cierto? Donde estaban, entonces obtengo, digamos, la posición que está por acá. Aquí hay una pequeña sutileza asociada. Aquí está puesta esta curva naranja, pero en verdad es medio mentirosa. Porque si yo me fijo solo en la tabla, y eso es una cuestión importante y que ustedes van a tener que ocupar después en su experiencia que les demos para la casa, si yo me fío solo de los datos que están en la tabla, yo solo conozco el punto A, B, C, D, E y F. No conozco lo que pasa entre medio. Eso tiende a ser un error de decir, pero obvio que se fue por aquí. No, pues no es obvio. Porque yo no sé si a lo mejor aquí el auto aceleró un montón y después hizo esto, ¿sí? O a lo mejor se mantuvo todo el rato bien quieto y de repente pegó una acelerada y llegó por acá. Yo solo sé estos puntos, así que es importante cuando ustedes grafiquen. Si ustedes después les vamos a pedir, por ejemplo, que grafiquen la posición de un objeto a medida que va cayendo, a lo mejor en un plano inclinado. Tengo un plano inclinado y típico así como que si dejo caer una pelota, va a empezar a moverse, ¿cierto?
y ustedes pueden registrar entonces la posición de la partícula a medida que iba cayendo. Uno tiene que hacer una tabla, ¿cierto? Tal cual esta que está acá, y uno solo sabe los puntos que realmente están tabulados. Por lo tanto, cuando yo grafico, yo tengo que graficar simplemente los puntos sueltos, así. ¿Sí? Son puntos sueltos. No unan los puntos nunca, ¿ya? Eso espero que esa unión que uno tiende a hacer, ya, eso no lo hagan. ¿Sí? En este caso es para demostrar otra cosa, pero cuando uno lo hace experimentalmente, así, cuando tomo datos, yo tengo que graficar solo los datos, solo los puntos. Y si yo tomo este punto, este punto, este punto, los tengo que dejar ahí sueltos. Así como les digo acá, grafico los puntos sueltos. Uno no tiene permitido unir los puntos. ¿Sí? En situaciones muy especiales cuando une los puntos. ¿Ya? Esto no es matemática, esto es física. Yo tengo datos, estos son mis datos. Esto que está acá no existe en verdad. No tengo idea cuánto es porque no marqué el cronómetro. ¿Sí? Así que eso es importante. Ya, esto, como les decía, la curva naranja está puesta con otros propósitos que va a quedar claro en las próximas diapositivas. Entonces, así es como uno dice, se representa entonces la posición de un objeto en mi sistema de referencia. Y vuelvo al caso anterior, este gráfico tal cual, con estos numeritos que están acá en el costado, ¿cierto? Solo van a ser válidos para el observador en cuestión, ¿cierto? Si que puede haber llegado otra persona y va a tener otros valores para esta posición. A lo mejor eran todos positivos. Aquí fíjense que hay unos positivos, pasa por 0 y otros negativos. A lo mejor para otra persona eran todos positivos porque su origen estaba en otro lado, así que no hay ningún problema. ¿Sí? Ya, entonces tenemos la definición de posición, es la ubicación de una partícula a los tantos segundos. ¿Sí? Así como volviendo en el gráfico, aquí lo veo más grande, aquí así es como se entiende, tienen que leerlo ustedes. En el eje horizontal siempre la va la variable, aquí lo voy a escribir, en el eje horizontal, esto es la variable independiente. El tiempo pasa, transcurre, ¿no? ¿Cierto? No depende de quién pasa, ¿cierto? Esto no es relatividad general, ni relatividad especial. Esto es la física clásica, donde el tiempo simplemente fluye y el reloj funciona igual para todos nosotros. Y por otro lado, esto que está por acá es la variable dependiente, porque puede realmente cambiar, ¿cierto? Entonces esto me dice, me voy acá, dice este punto, como ejemplo, el punto B, entonces está a 10 segundos, ¿cierto? A los 10 segundos, entonces me voy acá, dice, más o menos aquí, dice partió a los 10 segundos, ¿cuánto está? En 52 metros. Voy a la tabla, pues ya la había tenido acá, 52 metros, ¿cierto? Me voy después al punto C, digo el punto C a los 20 segundos, entonces, ¿dónde estaba? El punto C a los 38 metros. Entonces, así puedo ir interpretando esta cuestión. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que ahora, entonces, tenemos nuestra definición de posición, ok, todo bien, y ahora vamos a hacer otra definición. Vamos a ir progresando en nuestra descripción. Entonces, voy a definir lo que se llama el desplazamiento. Entonces, el desplazamiento, más o menos todos entendemos cómo se define, ¿cierto? Es la diferencia entre las posiciones a dos tiempos distintos. Si yo digo que, no sé, Juanito a las 2 de la tarde estaba en la Alameda, y a las 3 de la tarde estaba en la plaza de los héroes, entonces durante ese intervalo de tiempo, de una hora, Juanito se desplazó, ¿cierto? Se desplazó, no sé, 1 kilómetro, 1,5 kilómetros. Ese sería su desplazamiento, que simplemente se define como la diferencia entre las posiciones en un tiempo final y en un tiempo inicial. ¿Sí? Muchas veces también se escribe como posición final menos posición inicial. Cuando uno le pone el sub 0, quiere decir inicial, por si acaso. ¿Ya? Entonces, otra forma de ver esto es la misma. Posición final menos inicial o posición 2 menos posición 1, cualquiera de las dos cosas funciona. Y aquí hay una cuestión de notación también. Cada vez que ustedes vean este simbolito delta, que es como un triángulo, pero es la letra griega delta. Esto es la letra griega delta. De hecho, es la letra griega en su versión mayúscula. Aquí, ¿cómo corresponde? La letra griega delta, oye, escribí feo. Entonces quiere decir que se hace alusión a
siempre diferencia entre dos cantidades. Si yo veo que dice algo delta B, quiere decir, eso es B2 menos B1. Si dice delta T, es T2 menos T1 y así sucesivamente. En este caso en particular, el desplazamiento siempre se denota por delta X, quiere decir que es X2 menos X1. ¿Sí? Y es simplemente la diferencia entre dos posiciones. ¿Sí? Profe, Una cuestión importante, aquí no estoy hablando de vectores ni nada, pero lo mencioné un poquito hace un rato. Las posiciones, la posición puede ser positiva o negativa, ¿cierto? Porque hace alusión a un origen de un sistema de referencia, ¿cierto? Lo mismo va a ocurrir con el desplazamiento. El desplazamiento también puede ser positivo, negativo o cero. Fíjense que viene de la resta entre dos cosas, ¿sí? Alguien me podría decir, ¿cuándo el desplazamiento va a ser positivo? ¿Cuándo tengo un desplazamiento positivo en general? profe, Cuando avanzo, Perdón, caché recién que esto tenía como en ¿qué, silencio. qué- No sé si profe, me ¿qué estaban decía en hablando hace el, media hora o no. qué decía Perdón. en el tiempo T? No, no logro ver bien ahí. ¿Dónde? Ahí, tiempo T. Con el tiempo T1 dice. Aquí viste tú. Ahí. Ahí está Ahí, mirando. sí. Sí, es que no se veía. Sí, perdón, la fuente no era la mejor, parece. Ya. Sí, es la diferencia de coordenadas entre dos tiempos distintos. ¿Sí? La diferencia de posiciones. Entonces, por ejemplo, si es que yo tengo así, para aterrizar esta cuestión así, súper sencillo, si yo tengo que, digamos, mi sistema de referencia es uno que va para allá, y entonces digo que, digamos que mi origen está acá, si mi origen está acá, ¿cierto? Si digamos que la posición de una persona, aquí está la posición inicial, y después la persona caminó, y entonces está la posición de la persona va a ser aquí posición final. En ese caso, el desplazamiento es positivo o negativo. Positivo. Positivo, ¿cierto? Porque es x final menos x inicial y esto es mayor que cero, ¿cierto? Porque el x final es más grande que el x inicial. Si hubiese tenido la situación inversa de que tengo, en este caso, eh, soy flojo, voy a copiar esta cuestión nomás. Si tengo por otro lado la situación inversa, pero ahora a esta cuestión le llamo al revés. Este es mi X final y este es mi X inicial, o sea, la persona realmente caminó de aquí para allá, entonces delta X en ese caso claramente va a ser negativo, ¿cierto? Entonces, y cero si es que se queda parado, ¿cierto? Así que es una cantidad positiva, negativa o cero. De hecho, en general, eso lo vamos a ver más adelante cuando pasemos a la cinemática ya en dos dimensiones y veamos movimiento circular y parabólico, todas esas cosas, tanto posición, desplazamiento como velocidad, como vamos a ver después, se representan por flechitas, en realidad, que son las que se llaman vectores, porque tienen un largo, ¿cierto? Pero también tienen un signo asociado, que ese vector que va para allá no es el mismo vector que va para acá. Entonces, para representar ese tipo de cosas, uno, y sobre todo en dos dimensiones, en una dimensión como que no es tan importante, como que solo importa el signo, pero en dos dimensiones esto va a ser clave, así que posición, velocidad, todas esas cosas son las que se llaman cantidades vectoriales, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero se lo aprovecho de comentar ahora. ¿Sí? Entonces ya sabemos lo que es posición, desplazamiento, súper bien, pero fíjense que me está faltando un poquito un ingrediente, pues que tiene que ver con que no es lo mismo que, como les decía, si Juanito que estaba inicialmente en la Alameda y después en Rancagua y después se va a la Plaza Loeres, no es lo mismo si es que pasó una hora de lapso, ¿cierto? Se demoró, se fue caminando, a las 2 de la tarde se fue caminando y llegó a las 3 de la tarde, se demoró una hora en recorrer 1 kilómetro más o menos. No es lo mismo eso que si la misma persona se hubiese hecho el mismo trayecto, pero a lo mejor en 7 minutos, ¿cierto? Posición y desplazamiento no me sirven para eso, o sea, no es que no me sirvan, pero no son suficientes para eso, ¿cierto? Entonces lo que tengo que hacer es definir una nueva cantidad que me diga qué tan rápido
qué tan eficiente fue el desplazamiento, ¿cierto? Entonces, para eso es que se definen estas nuevas cantidades que se van a llamar como rapidez media y velocidad media, que hay sutileza en las definiciones. Uno a veces tiende a confundirlas. Rapidez media, ¿cómo se define? Se define como, dice, el cociente, o sea, la división entre la distancia total recorrida y el tiempo que transcurrió durante dicho trayecto. Entonces, en general, es fácil porque uno dice, distancia total recorrida dividido por el tiempo total. Y por lo tanto, como la distancia total recorrida siempre es positiva, también podría ser cero, pero nunca es negativa, porque no hay distancias recorridas negativas, ¿por cierto? Distancia es distancia, yo en lo que recorrí. Esto va a ser siempre una cantidad positiva o también cero, si es que no me muevo, ¿cierto? Pero eso es el caso FOME. Entonces, esta cantidad siempre es positiva, ¿cierto? Mientras que la velocidad media se define como, dice, es el cociente de división entre el desplazamiento, fíjense la diferencia, esta distancia total recorrida, y en este caso es desplazamiento, no es lo mismo, y el tiempo que transcurrió durante dicho desplazamiento. Entonces, si se fijan, ahora, si antes había llamado desplazamiento a delta X y el tiempo total, o el tiempo transcurrido, ¿cierto? Es un tiempo inicial menos tiempo final, entonces delta T, pues, ¿cierto? Así que mi definición ahora para velocidad media, que se denota por, tal cual está aquí, una V y una rayita arriba, todas las cantidades que le llamemos medias o promedio, tienen el simbolito ahí, una rayita arriba, ¿sí? Entonces ahora se define esa cantidad de esa forma que está ahí, ¿sí? Como delta X partido en delta T. Y esta cantidad ahora, dado que delta X también puede ser negativo, entonces la división puede ser positiva, negativa o cero, ¿cierto? Hay velocidades medias negativas, ¿sí? Entonces, en el caso si me vuelvo para acá, si es que me vuelvo al ejemplo de acá, si el desplazamiento es negativo automáticamente, entonces voy a tener de que en este caso la velocidad media es negativa, mientras que en este caso de acá la velocidad media es positiva. ¿Sí? Porque de hecho tiene que ver como con esto, pues me moví para acá, como apunto hacia en contra de mi origen del sistema de referencia. Fíjense que el X me lo di para la derecha, así que si es que me da una velocidad que va para allá, quiere decir que va en contra de mi sistema de referencia y por lo tanto por eso es que es negativo. Mientras que en este caso, si la persona partió desde izquierda a derecha, o sea, su velocidad apunta así de esta forma, coincide con el signo más que yo me había dado inicialmente y por eso es que la velocidad es positiva. ¿Sí? Ya, pues aquí hay una observación que esto es siempre pregunta de PSU, digamos. ¿Sí? ¿Qué pasaría si es que yo ahora les pregunto que tengo, digamos que tengo una partícula que se mueve en un círculo, ¿ya? Y hace, digamos, un movimiento así. Luego de una vuelta completa, digamos que hace todo esto, va y viene. ¿Cuánto es y digamos que se demoró, no sé, pongámosle número a esta cuestión, ¿ya? Digamos que el delta T, en este ejemplo, digamos, por hacer cosas muy fáciles, es 1 segundo, ¿ya? Y el radio del círculo, digamos que es 1 metro, ya por poner cosas así, súper simples. Entonces, la pregunta sería, ¿cuánto vale la rapidez media en este caso? Si es que recorre todo el círculo, recuerden, le estoy dando el radio del círculo. ¿Cuánto vale? Eso es R. ¿Cuánto vale? Veamos por la definición. La rapidez media me dice, rapidez media, entonces calculemos. Entonces aquí voy a calcular la rapidez. Ya, la rapidez media, ¿cómo lo calculo? Me dice distancia total recorrida. ¿Cuánto es la distancia que recorrió? Es el perímetro de esta circunferencia, ¿cierto? ¿Cómo se calcula el perímetro de la circunferencia, chiquillos? 2 por pi por r. Muy bien, 2 pi por r, dividido por el tiempo que pasó, ¿sí? Digamos, y después le puedo poner número al final, delta t. Y eso me da la rapidez media, ¿cierto? Aquí dije que r vale 1, delta t vale 1 metro, ¿cierto? Delta t vale 1 segundo,
el R vale 1 metro, por lo tanto, esto me va a dar más o menos, si es que le meto números, me va a dar 6,28, parece que es, que vale 2pi metros partido en segundo. Nunca se me pueden olvidar las unidades. Es una falla garrafal si a alguien se le olvida las unidades. Dado que les di la distancia en metros, o sea, esto me dio en metros, y después tengo esto dividido en segundo, entonces la rapidez media me dio 6,2, más o menos, 6,28 metros por segundo. ¿Qué pasa ahora con la velocidad media? ¿Cuánto vale la velocidad media? Ahora sí voy a ocupar el simbolito. ¿Cuánto vale la velocidad media? Me dice, es desplazamiento dividido en tiempo. ¿Cuánto es el desplazamiento luego de una vuelta? No hay desplazamiento porque volvió al origen. Exacto, justamente, como dijo, no me acuerdo, Sebastián parece que fue, no caché bien. Entonces, como parte aquí, su posición inicial es esa y después hace toda la vuelta, su posición final es exactamente la misma, así que este desplazamiento es justamente 0, o sea, es delta x partido en delta t, pero este delta x es 0, así que el resultado final es 0. 0 en estricto rigor metros por segundo. No tiene una velocidad media. ¿Sí? Entonces, eso es típica pregunta como de PSU, de hacer la diferencia entre rapidez media y velocidad media. ¿Sí? Y ahora tengo una observación, por cierto. Entonces ya sabemos cómo calcular velocidad media, ¿cierto? Y fíjense aquí lo siguiente. ¿A qué corresponde en el mono? Si ahora me voy al mono, ¿cierto? El mono, esto es lo que tengo, ¿cierto? Este es el mono, a ese mono me refiero. Me dicen la velocidad media es la división entre delta x y delta t, ¿cierto? ¿A qué corresponde delta x en el mono? Si se fijan, si todo voy a considerar que como que yo quiero calcular la velocidad media entre los puntos A y B, tal cual lo estoy mostrando acá. Entonces digo, la posición de A era esa, la posición de B era en esa, ¿cierto? Y delta X, mirando la gráfica, digo, justamente corresponde a ese cateto del triángulo que se forma acá. Es el lado de ese triángulo, ¿sí? Entonces el lado, digamos, en la vertical es delta X, mientras que el lado en la horizontal es delta T, porque justamente delta T es la diferencia de tiempo entre ese punto y ese punto, o sea, justamente ese largo. Lo mismo va a ocurrir con la diferencia entre la posición en B menos la posición en A, ¿cierto? Que es la posición en A, por lo tanto, delta X vale justamente eso que estoy mostrando ahora, ¿sí? Entonces, la interpretación geométrica dice, ok, entonces la velocidad media es justamente la división entre estas dos cosas. Perdón. ¿Sí? Es la división entre esos dos lados del triángulo. ¿Se acuerdan ustedes del colegio? ¿A qué corresponde eso, no? Como que ya lo leyeron, supongo, pero... Estos son los catetos, efectivamente. Lo que estoy diciendo es que la velocidad media corresponde a la división entre este cateto con este cateto. Justamente como dice Renato, que espero, chiquillos, me respondan para el micrófono, que si no, es terrible fome para mí. La división entre ese lado con ese lado es justamente la pendiente de esta recta que pasa por acá. Por aquí, entre dos puntos, ustedes ya saben, ¿cierto? Del colegio, eso no lo aprenden en el colegio, entre dos puntos siempre pasa una recta, y una única recta. Entonces, si tengo el punto A y B, pasa efectivamente esa recta que está aquí, ¿cierto? La que estoy dibujando ahora. La pendiente de esa recta es justamente la división entre ese lado con ese lado. ¿Sí? Si se acuerdan ustedes cómo... tuve buen ojo. Así. Esa es la recta, ¿cierto? ¿Cómo se describen las rectas así como matemáticamente? ¿Se acuerdan la ecuación de la recta, no? Eso, si se acuerdan del colegio, uno normalmente lo escribe como I igual mx más n, ¿cierto? Donde ese numerito que está allá es lo que se llama la m, el numerito que acompaña a la x, se refiere a la pendiente. ¿Sí? Y la pendiente justamente se define como el cociente o la división entre ese lado con ese lado. Entonces aquí uno puede tener rectas con pendiente positiva, ¿cierto? Si esa división me da positiva, ¿cierto? Puedo tener una, si es que tengo mi gráfico que es así y tengo una recta que está acostada, entonces esta recta tiene pendiente negativa.
¿Por qué? Porque el triángulo que se forma va para el otro lado y por lo tanto tengo una pendiente negativa y pendiente igual a 0 quiere decir una recta perfectamente horizontal. ¿Sí? Así que ahora tenemos una interpretación geométrica, ¿cierto? Es decir, la velocidad media corresponde a la pendiente de esta recta que pasa por los dos puntos. Entonces ahora viene la pregunta, si se entendió lo que acabo de decir. La velocidad media entre estos dos puntos A y B es positiva, negativa o cero. Negativa. Positiva. Positiva. Positiva, negativa, positiva, negativa. Positiva. Positiva, positiva. Positiva. Sí, es positiva, ¿cierto? Porque es una recta así como eh, con un ángulo menor a 90 grados, ¿cierto? Es como de las que uno se imagina siempre, ¿sí? ¿Qué pasa con esta? Entre A, yo puedo calcular ahora, así como para decirlo de nuevo, yo puedo calcular la velocidad media entre dos puntos cualquiera, no tienen por qué estar consecutivos en mi gráfico, entre la velocidad media entre A y B, entre A y C, entre A y B, entre B con E, entre dos puntos cualquiera, ¿cierto? Entonces, ustedes me dijeron, estamos todos de acuerdo, la velocidad media entre A y B es positiva. Bien, la velocidad media entre A y C es positiva o negativa. Positivo. Positiva también, ¿cierto? Porque también está como por encima, ¿cierto? Es como en un ángulo menor a 90 grados y mayor que 0, ¿cierto? Pero ahora si yo les pregunto, ¿en cuál de estas dos rectas, o en cuál de los dos casos, lo voy a escribir aquí explícitamente. Voy a escribir, por un lado, por el lado izquierdo, tenemos el contrincante, la velocidad media entre A y B. ¿Y qué pasa con la velocidad media entre A y C? ¿Cuál es mayor? Aquí ¿son iguales? ¿Es mayor o es menor? ¿Cuál de estas dos es más grande? Es mayor la B. AB dice, no sé quién dijo, no lo vi, pero dice que es mayor. ¿Quién dice que es menor? ¿O son iguales? ¿Están todos de acuerdo que es mayor o no? Mayor la primera, Mayor. creo. En la primera es mayor. ¿Por qué? Porque en un caso, fíjense, si las dibujo al mismo tiempo, esta recta claramente tiene una pendiente mayor que esta recta que está por acá. Claramente. Porque está mucho más parada. Mientras más parada está una recta, entonces la pendiente quiere decir que es más grande. El numerito aquí que acompaña es más grande a la X y por lo tanto, de acuerdo a toda esta interpretación, la velocidad es más grande. Así que esto es lo que tenemos. ¿Sí? Por otro lado, ¿qué pasa si yo les pregunto ahora entre el punto B y el punto D? ¿La velocidad media es positiva, negativa o cero? Negativo. Es negativa, muy bien, Negativa. porque justamente la recta que une esos dos puntos es esa que está aquí, por cierto, y esa es como una recta que ya está más acostada, ¿cierto? Y por la inclinación está en un ángulo obtuso, no sé, todas esas cuestiones que ustedes aprendieron en el colegio, así que esta recta tiene pendiente negativa, por lo tanto, la velocidad media entre B y D, si lo escribo acá, la velocidad media entre B y D es claramente, entonces ahora, menor que cero, ¿sí? Y así puedo hacer todos los casos, ¿cierto? Y ahora entonces, si es que me vuelvo a la tabla, si yo les puedo preguntar ahora, mirando la tabla, ustedes ya tienen esta tabla, calculen la velocidad media entre dos puntos cualquiera. Dicen, pero es fácil, pues, profe, porque la velocidad media se calcula como delta X partido en delta T, así que si yo les pregunto entre A y F, ustedes dicen, fácil, pues, calculo resto la posición de A, resto la posición de F y lo divido por el tiempo en A y el tiempo y lo tengo listo. Entonces puedo hacer cualquier combinación de pares que yo quiera para calcular las velocidades medias, ¿sí? Entonces, ¿se entendió, chiquillos? Esto para mí es clave, de verdad la parte geométrica en esta parte de la materia es súper importante porque me sirve para lo que voy a ver ahora en los próximos 5 minutos. Así que, ¿hay alguna duda respecto a esta interpretación geométrica que hicimos en cuanto a las rectas se refiere o no? Decir rectas positivas, recta un poquito menos positiva, ¿cierto? Aquí las rectas negativas tienen que ver con la inclinación de esa recta. Y finalmente, acuérdense, tienen que ver con la división que tengo ahí. ¿Sí? Profe, Sí. pero un punto también a ver es la velocidad media entre A y B y de B y A no es lo mismo, yo creo, ¿no? ¿Cómo? La velocidad media, por ejemplo, del punto A al punto B está establecido, pero si fuera del punto B al punto A no sería el mismo tampoco. No, efectivamente, porque
la velocidad media, a ver, siempre es, digamos, es que hay una cuestión como de definición. En verdad, tal cual se define es tiempo final, lo voy a escribir así como en otro lenguaje quizás. Va a ser la velocidad media entre dos puntos cualquiera, va a ser siempre posición final menos posición inicial dividido por tiempo final menos tiempo inicial. Uno no puede invertir el tiempo, eso es un poco tu pregunta. Aquí el auto partió en A y terminó en B, así que ahí no hay discusión, ¿sí? Es siempre final menos inicial. No puedo invertir, como tú me decías, calculo la velocidad entre A y B y después la velocidad entre B y A. No, no puedo hacer eso. Siempre es tiempo final menos tiempo inicial. ¿Cuál es el tiempo final en este caso? 10 segundos. ¿Cuál es el tiempo inicial? 0 segundos. Si agarro los puntos, por ejemplo, B con D, siempre tengo que tomar, ¿cuál es mi tiempo final? El D, ¿cierto? Porque el que está a la derecha. ¿Cuál es mi tiempo inicial? El 10 segundos, porque es el que está a la izquierda, ¿sí? ¿Se entendió? Entonces cambiaría solo la posición, el tiempo, no. Nada que ver. Es Lo que dice. uno no puede calcular, o sea, cuando tú te piden la velocidad media entre dos puntos, siempre tienes que calcular la parte final menos la parte inicial. Siempre. O sea, no puedes hacerlo en el orden como que tú quieras. Siempre tienes que saber cuál es dónde partí y dónde terminé temporalmente. Eso. Ya, entonces, ahora viene, vamos... Profe. Sí, dígame. La X se podría decir que es como los metros. Sí, la X siempre está medida en metros, claro. Y Ay. recuerden, es qué tan lejos está respecto a mi origen. Aquí Y esa parte recuerden, sale esto para tenerlo, X. porque uno se pierde un poquito. Aquí en este gráfico uno dice, a ver, la pregunta sería, ¿cuál es la trayectoria que siguió el auto? Todos tienen claro qué quiere decir en español, así no es una definición física. ¿Cómo se define trayectoria? ¿Qué es la trayectoria? ¿Saben qué es la trayectoria, no? ¿Cómo se define? Es como el camino que tomó, ¿no? ¿Se podría Sí, decir? trayectoria sería, pero es más específico, yo podría decir, es ¿No sumatoria? la figura geométrica que describe un objeto en el espacio. En el espacio, cuando se mueve, obviamente. En el espacio. En el espacio. No se vería como el desplazamiento, ¿no? Cuando se mueve. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, uno está acostumbrado, uno dice, cuando yo, no sé, pues, yo juego a la pelota, ¿cierto? Y le pego a la pelota ¿qué hace? Uno dice, hace una trayectoria parabólica. ¿Por qué? Porque esta curva que describe es efectivamente una parábola. Cuando yo estoy jugando con la bolsa del pan, y cierto, y empiezo a hacer círculo, ¿qué hace la cuestión? Si empiezo a jugar y aquí tengo, no sé, una cuerda, y empiezo a hacer esto, ¿qué hago? Uno me refiero, digo ahí, tiene una trayectoria circular. Si pienso en un ejemplo así como que más concreto, así como que un ejemplo, perdón, un ejemplo así más concreto, pucha, no se ve, cogí mal el color. Ya sé qué color. Un ejemplo concreto, tengo el Sol acá y obviamente tengo la Tierra por otro lado, ¿cierto? ¿Y esto qué tipo de trayectoria es la que describe? Uno le enseñaron en el colegio, esto tiene una trayectoria elíptica, ¿cierto? Porque la trayectoria que sigue en la Tierra alrededor del Sol es efectivamente una elipse, ¿cierto? Entonces esta es la figura geométrica que describe. Entonces, volviendo ahora a la pregunta, el auto, ¿qué tipo de trayectoria tiene? ¿Una trayectoria rectilínea o curvilínea? ¿O qué es lo que está haciendo? O
Se supone que solo avanzó y después retrocedió. Exacto, así que es una recta final, o sea, no es una recta, son porciones de recta. Recuerden lo que estamos haciendo, muy bien, no sé quién lo dijo, justamente lo que tenemos es que el auto estaba aquí en la calle, ¿cierto? Tengo el auto, sí, el auto lo que estaba haciendo finalmente era, partió en una posición, después se movió para el otro, se movió, se alejó del sistema de referencia y después se retrocedió, se retrocedió, se retrocedió. Finalmente, eso fue lo que hizo. ¿Sí? Como que avanzó primero por un lado y después se retrocedió. Pero finalmente solo se mueve en una recta, porque estamos describiendo cinemática solo en una dimensión. Entonces, por eso es que estos gráficos como que no se confundan. Lo que estamos aquí, esto no es la trayectoria del auto, porque el auto está solo moviéndose. Volvamos al mono inicial, po. El mono es, el auto solo se mueve para adelante o para atrás, no está haciendo eso. Y aquí puedo ver, po, el auto parte en cierta posición, se aleja, ¿cierto? Llega hasta ese punto de máximo alejamiento, ¿cierto? Que eran los 52 metros, y después se empieza a acercar al sistema de referencia, pasa por el origen y se sigue moviendo al otro lado. Entonces como que partió acá, digamos, se alejó y después empezó se da como media vuelta, si ustedes quieren, y pasa para allá, y ahí sigue avanzando, pues, hasta acá, hasta este punto. ¿Sí? Así que solo se está moviendo en una recta. No confundirse con un gráfico posición versus tiempo. Este no es un gráfico de la trayectoria, es un gráfico posición versus tiempo. ¿Sí? Cuando yo les pido un gráfico de la trayectoria, a lo mejor el problema en 2 dimensiones, como les decía hace un rato, efectivamente, cuando yo juego a la pelota, ¿cierto? La pelota, esa es la trayectoria. Esa efectivamente es una trayectoria, porque es una trayectoria en el espacio, en el espacio X, Y. Aquí no hay posición versus tiempo o velocidad versus tiempo, no, es en el espacio, literalmente en el espacio. ¿Sí? Dígame. Profe, si yo cambio el sentido de los ejes, ahí me daría la trayectoria, en este ejemplo concreto. No, no, en ningún caso. La trayectoria siempre es cuando uno lo dibuja literalmente en el plano X, Y o X, Y y Z, si lo pensamos en 3 dimensiones. Si yo le digo eso, no sé, hay una mosca que voló en el espacio, así como lo que estoy dibujando ahora, la curva esa fea que dice, esa sería la trayectoria, porque es el dibujo, es la figura geométrica realmente que describió la mosca mientras iba volando. Esa sería su trayectoria. Pero si yo por otro lado les digo que esto es tiempo y esto es posición y la mosca hizo esto, eso no es la trayectoria, eso es simplemente el gráfico posición versus tiempo. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillos? Sí, profe. Ya, ¿Profe? maravilloso. Sí. Y en el caso de, para poder graficar la trayectoria, ¿qué variables se ponen? Se pone, voy a hacer un paréntesis acá. Ahí se pone justamente lo que tengo que graficar es en el plano, si estoy pensando solo en 2 dimensiones, X, Y. Si yo al graficar en X, Y dibujo algo así, entonces digo, ah, la trayectoria es circular. Ahí sí es circular. ¿Sí? Es Sí, en profe. el plano X, Y. Esto no puede haber tiempo para graficar trayectoria. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo no Se tengo entiende, nada profe. aquí para mostrarle otro. Se me ocurrió algo, pero no tengo implementos para mostrarle. Ya. Ya, entonces, como les decía, la interpretación geométrica es que, y la gracia del concepto de velocidad media, es que yo puedo calcular velocidad media entre 2 puntos cualquiera. ¿Sí? Por ejemplo, si yo pienso que tengo un auto que parte aquí en Rancagua y llegó a Chiloé y se demoró, no sé, voy a inventar, 15 horas en llegar a Chiloé, en manejando. Entonces les puedo preguntar, ¿cuánto es la velocidad media del automovilista entre Rancagua y Chiloé? Ya, pero también les puedo decir, ¿cuánto es la velocidad media entre Rancagua y Talca? Solo entre Rancagua y Talca, no me interesa después lo que pasa entre Talca y Chiloé. Y ustedes van a calcular otra velocidad media, no tiene por qué ser la misma, a lo mejor iba en bajada, a lo mejor apretó más la chala en el primer tramo y después se relajó y se fue más lento, entonces no tienen por qué ser la misma, ¿cierto? Y después otra velocidad media que sea entre Talca y Chiloé o entre Talca y Valdivia y así hasta que llegue hasta su destino, ¿cierto? Pero es entre 2 puntos cualquiera sin importar su separación. ¿Sí? Pueden haber pasado muchas horas o días incluso o tiempos cortos, ¿sí? Pero es la velocidad media entre esos 2 instantes de tiempo.
¿sí? Ya, esto ya como que un poco lo vimos, entonces se los mostré antes, ¿cierto? Aquí a partir de esto yo puedo pedirles cuánto es la velocidad media entre dos puntos cualquiera. A partir de un gráfico de posición versus tiempo, yo les podría pedir, calculen a partir del gráfico la velocidad media entre todos los intervalos posibles. Así, al ojo, simplemente al ojo. ¿Cuánto es la velocidad media en el intervalo A? Aquí intervalo A, en ese intervalo. ¿Cuánto es la velocidad media? Simplemente mirando el mono. Esto es fácil, por eso le estoy haciendo la pregunta. En ese intervalo, ¿cuánto es la velocidad media? ¿Qué tengo que hacer? Me dicen, la formulita que me enseñaron es desplazamiento dividido en tiempo. ¿Cuánto es el desplazamiento? Ah, es posición final menos posición inicial dividido por tiempo final menos tiempo inicial. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es la posición final? Ese es mi tiempo, este es el tiempo, ¿cierto? ¿Cuál es mi posición? Ese que está acá. 3 metros. ¿Cuánto es la posición inicial? Voy acá. 3 metros. Dividido por, no sé, 4 segundos. ¿Cuánto es esto? 0. ¿Se dan cuenta, no? ¿Por qué? Y de hecho lo hice ahora con números, pero era trivial darse cuenta. ¿Por qué era 0 al tiro? Porque ¿cuál es la recta que une los dos puntos? Esta que está acá. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? 0. Recuerden, la velocidad corresponde a la pendiente. Como era al tiro al ojo, uno ve que la pendiente de esta es 0 porque es una recta horizontal, entonces puede ver al tiro de que la velocidad era 0. ¿Sí? Ya, entonces, quizás si quieren tarea para casa, hagan esto. Ya, tienen el mono, están todos los datos ahí, los pueden extraer del gráfico, salen al tiro, están todos bien tabulados, están todos, se ve al tiro para que hagan esto así como un ejercicio súper simple que puedan hacer para la casa. Y ahora viene esto que me voy a alargar sí o sí porque me quedan 6 minutos y no me voy a demorar 6 minutos en lo que viene, pero necesito verlo. Así que la clase hoy día no va a ser de 1 hora, va a ser un poquito más. Ya, entonces vamos a ver el concepto de velocidad instantánea. Justamente en el ejemplo que yo les di recién, si tengo un automovilista que va desde Rancagua a Chiloé, van a haber tramos donde a lo mejor el automovilista apretó la chala, a lo mejor paró en un servicentro, después anduvo lento, rápido, qué sé yo. El concepto de velocidad media no es tan detallado, ¿cierto? Porque es simplemente un valor promedio, si ustedes quieren, en un intervalo de tiempo súper grande. Entonces, no me está describiendo si yo quiero ser mucho más preciso y detallado para ver qué es lo que está haciendo un objeto cuando se está moviendo. Lo mismo una mosca va, vuela, se queda parada en la orilla del computador, después vuela, no sé qué, va más rápido, va más lento. No es muy bueno el concepto de velocidad media para ese tipo de cosas. Entonces vamos a necesitar una cuestión un poquito más precisa, que es la idea de la noción de una velocidad instantánea. ¿Sí? Y es instantánea, ¿a qué se refiere? A que justamente es la velocidad a la que yo le asigno en cierto instante de tiempo. Cuando yo les digo, si es que, no sé, el automovilista que iba hacia el sur, partió, digamos, a las 12 del día, yo les puedo preguntar qué velocidad tenía el automovilista a las 3 de la tarde con 25 minutos. ¿Sí? O sea, en ese instante ya no estoy haciendo referencia a dos puntos distintos, ¿cierto? Como la idea de velocidad media, que hago la resta entre dos cosas, ¿cierto? No estoy haciendo entre dos puntos distintos, estoy asociando un valor a un instante bien definido, ¿sí? Ya, pues entonces, ¿cómo es que hago ahora esta cuestión? Porque no es tan evidente, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, y espero que me sigan, voy a tratar de hacerlo lento. Sí, voy a... Chiquillos, háblenme, por favor, háblenme, ¿ya? Pero sí, Alison, voy a mandar las diapositivas, cada cierto número de clases, como que, no sé, no me gusta hacerlo todas las clases, porque a veces, para no cortar la materia, porque no voy a alcanzar a terminar esta parte de cinemática, entonces... así que voy a ir agrupando de a poquito las materias, ¿ya? Y ahí las voy a ir subiendo a poco, ¿sí? Y si no lo hago, me lo recuerdo, ¿ya? Porque a veces lo olvido. Ya, entonces,
vamos, síganme un poquito en esta idea. Consideremos que voy a tomar el punto A, mi punto inicial, ¿cierto? Cuando yo inicié mi cronómetro a los 0 segundos, ese va a ser mi punto de referencia, ¿cierto? Y voy a decir, ¿qué pasa si es que yo quiero calcular, por ejemplo, la velocidad media entre el punto A y el punto F? Digo, tengo que tirar esta recta que está acá, ¿cierto? Y me dio esa cuestión. ¿Qué pasa ahora si yo quiero calcular, digamos, la velocidad media entre el punto A y el punto D? Entonces digo, tengo que calcular, tirar esa recta, ¿cierto? Después entre la A y el C. Y después entre la A y el B, ¿sí? Fíjense que a medida que me voy corriendo, obviamente lo que estoy haciendo es que el punto aquí de intersección de las rectas, ese punto, ese punto, ese punto y ese punto, se va corriendo hacia la izquierda por construcción, es lo que estoy haciendo, ¿cierto? Pero una cosa súper importante también es que estas rectas que estoy dibujando, de alguna forma, es como que se empiezan a parecer más y más a esta curva naranja que tengo, o a esta porción de la curva naranja. Fíjense que aquí, si yo les pregunto, ¿se parece o no se parece la recta a la curva naranja? No se parecen en nada, por cierto, son súper distintas. Ahora, ¿se parece o no se parece? También son distintas, pero un poquito menos. ¿Qué pasa entre A y B? Ya ahí se parecen harto más, por cierto. Entonces, a medida que empiezo a mover estos puntos, digamos, si estos puntos los considero como móviles, a mover estos puntos aproximándose cada vez más a este punto A, es como si la recta esta que estoy dibujando se pareciera cada vez más a esa curva, ¿sí? Y ahora me puedo ir al chancho. Pues digo, ¿qué pasa ahora si hago un zoom en esta zona? Fíjense que ahora voy a agarrar el punto B y voy a empezar a aproximarlo cada vez más hacia el punto A. Entonces digo, como lo voy dibujando aquí encima, la primera recta me da esa, ¿cierto? La recta original. Después me da esa. Si se fijan, cada vez que me empiezo a aproximar, todas estas rectas azules se empiezan a aproximar cada vez más ¿a qué cosa? Se empiezan a aproximar de alguna forma cada vez más a esta curva, pero también ¿a qué finalmente llegan? ¿Saben cómo se llama esta recta, no? ¿Saben? Tiene un nombre bien especial. Tangente. Tangente, muy bien. Esa justamente es la que se llama recta tangente. ¿Sí? Entonces, justamente esto es lo que iba ocurriendo. Al principio tenía lo que se llama una secante. Cuando una recta intersectan dos puntos a una curva se llama secante. Cuando uno tiene en el colegio y le decían, esa recta tengo un círculo y tengo esa recta que está acá, intersecta en ese punto de acá, en ese punto de acá, y esa se llama la secante. Si tengo por otro lado un círculo, el cual le tiro una recta y que intersecta solo en un punto, solo en el borde, entonces se llama tangente. Lo mismo ocurre acá. Todas intersectan en dos puntos, salvo esta verde que está acá, donde intersecta justamente de manera tangente, así que toca solo el punto A. ¿Sí? Entonces, fíjense ahora, toda esta noción que nosotros dimos antes de decir, me voy a ir un poquito para atrás, así como rápido, de decir, la velocidad media es el cociente, la división entre estos dos segmentos, se replica acá y digo, ok, este proceso que se llama proceso de límite, lo van a ver mucho más detalle con otro formalismo en su curso de cálculo, no sé si en precálculo, pero en cálculo definitivamente, uno dice, me aproximo al límite de que estos puntos ya, fíjense que antes yo, para calcular la idea de el concepto de velocidad media, era la diferencia entre dos puntos cualquiera. Ahora ya no quiero hacer eso, no quiero que esos dos puntos sean cualquiera, quiero que sea un punto y uno que está muy, pero muy pegadito al otro, ¿sí? O sea, es como que la velocidad instantánea no es necesariamente así, si me voy así muy fino en el detalle, no es que sea instantáneamente en ese punto, sino que es, cuando yo les decía, quiero saber la velocidad del conductor a las 3:30 de la tarde, quiere decir que al final, pero dice, pero profe, usted nos dijo que la velocidad era
diferencia de posición y dividido en desplazamiento. Sí, po, pero es como que yo hiciera esa diferencia entre dos puntos muy cercanos entre sí temporalmente. O sea, que yo les preguntara, cuando les digo la velocidad instantánea a las 3:30 de la tarde, quiere decir que tengo que restar la posición del conductor a las 3:30 de la tarde con 0,05 segundos, menos la posición del conductor a las 3 de la tarde a secas. ¿Sí? O sea, en dos tiempos que están muy pegados uno de sí. Si hago esa diferencia, entonces voy a obtener la idea de velocidad instantánea. Ya no son dos puntos cualquiera que pueden estar separados por 2, 3, 4 horas, sino que están separados por muy, pero muy poquito tiempo. Eso matemáticamente es lo que se denota eso. Tengo que hacer esta misma división, delta x dividido en delta t, pero ahora, como dije, no se mareen con esta que dice límite, ya, así se escribe formalmente de manera matemática. Pero lo que quiere decir es, la diferencia ahora y esta división que tengo que hacer, la tengo que hacer para dos puntos que están muy cercanos uno del otro. Esto se dice, así en palabras se dice, cuando delta t tiende a cero. Así es como se habla en español. Esto dice cuando delta t tiende a cero, o sea, cuando la diferencia de tiempos es muy chiquitita, es muy cercana una de la otra. Y eso es justamente gráficamente, eso se resuelve haciendo esto que está acá. O sea, lo que decía, la recta secante se parece cada vez más a esta recta tangente que es la recta verde que estoy dibujando ahora. ¿Sí? Entonces, si es que me creyeron y se entendió bien este concepto de velocidad instantánea, entonces ahora puedo decir justamente esta noción que está acá. La velocidad instantánea se interpreta como en un gráfico posición versus tiempo, o sea, todo el gráfico que hemos trabajado hasta ahora, como la inclinación o la pendiente de la recta tangente a la curva. Entonces, ahora, cuando en este mismo mono, en este mono que tengo acá, que esté más limpio, tengo que la posición del objeto se describe mediante esta curva que está acá. ¿Cuál sería la recta tangente en el punto A? Ahí ya está dibujada. La recta tangente es una recta que toca ahí justo en ese punto. Esa sería la recta tangente. Ahora, ¿cuánto es la recta tangente en el punto C? Recuerden, tiene que intersectar solo en un punto. Quiere decir que sería una recta que más o menos así. Sí, la hice mal, pero que toque solo en D, toque solo y en su vecindad toque solo en un punto. ¿Qué pasa en el punto E? En el punto E sería esa recta que más o menos está así. Toca solo en ese punto. ¿Se entiende, chiquillo? ¿Cuál es la recta tangente, no? Primero que nada, así gráficamente. Es la recta que intersecta solo en un punto. ¿Sí? Es la que pasa así como justo de perfil, justo de canto. No sé cómo explicarlo más con otras palabras. ¿Se entiende o no? Profe, Sí. a tener una referencia de cómo es la tangente, entonces nos fijamos en cómo está la curva. Sí, pues hay que mirar la curva y decir Ya. para dónde está, o sea, y decir qué curva tendría, si es que yo tirara, qué forma tendría la recta, para dónde apuntaría para que intersecte solo en un punto. ¿Sí? Por ejemplo, si tiro una cuestión aquí, ahí claramente en el punto C, esa no es la tangente, ¿cierto? Porque como que la atraviesa mucho, ¿cierto? Y además después va a chocar como por acá, ¿cierto? Entonces, no, pues, ¿cierto? En cambio esa es como que justo pasara como de refilón. ¿Se entiende? O sea, como que si yo dibujara una ahí, sería algo así. Ahí como con más detalle sería algo así. ¿Sí? Y en el punto D, si yo me corro, en el punto D sería algo así. Una curva como que pase ahí justo como de refilón. Podría decir que pasa como paralelo, pero que cortan un punto, algo Exacto, es así. como que fuera paralelo justo a esa zona. Justamente. Como una forma de interpretarlo. ¿Sí? En el círculo, por ejemplo, tengo un círculo. Si yo me pregunto qué pasa en este punto que estoy marcando acá, es esa, una curva que intersecta solo ahí. Cualquier otra curva va a intersectar en dos otros puntos. Cualquier otra que yo pase por acá, no sé, por acá, va a intersectar en más puntos. La única que intersecta solo en un punto es la que es esa que llama, no sé, ahí por ejemplo, esa sería la recta tangente. Y en este punto que está acá, sería otra recta tangente, ¿cierto? Todos los puntos tienen definida su propia recta tangente. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillo?
más o menos. Yo sé que esto es difícil conceptualmente. Ahora, Profe, yo mire, tengo una duda. dígame. ¿Para qué se usa esto? O sea, ya sé que explicó para casos muy exactos. Por ejemplo, si quiero saber a qué velocidad iba alguien, Ujú, a una hora exacta, a un segundo exacto. claro. Pero esto, por ejemplo, lo va a evaluar, que el límite, usa límite. O sea, no sé. O Esa sea, es mi duda. no te marees como con esta expresión matemática, pero la idea de velocidad instantánea la vamos a ocupar de aquí hasta el fin de los tiempos. O sea, así que si tú me preguntas si es que lo de velocidad instantánea es importante y si lo voy a evaluar, sí. Si lo van a tener que calcular como esta definición, no. Por eso es que tenemos que seguir avanzando. Pero esa es otra Ah, cosa. ya, O ya, sea, ya, bacán. que tengamos que ocupar explícitamente esta cuestión, no la vamos a ocupar, pero la velocidad instantánea le vamos a sacar el jugo en física 1, física 2, o sea, y todo el tiempo. O sea, por eso es que esto es súper, súper mega importante. ¿Sí? O sea, Ya, profe, esta fórmula, nada que ver, o sea, sí, No, pero no, no. no se mareen con la fórmula, chiquillos. Ah, Se ya, las ya. puse Es ahí. otra fórmula entonces que se saca No, para no, sacar. no digan, me las tengo que aprender. Así que no se la tienen que aprender. ¿Ya? No, y no se mareen con esta idea de límite y esta cuestión que dice delta t y una flechita como muy matemático. No se mareen. Es simplemente se lo dejé escrito porque para que sepan de que viene de esta cuestión como de hay todo un formalismo Ah, detrás. ya. Y esa parte de las tangentes se saca como al ojo O sea, sí o y hay no. algo. Matemáticamente se hace con una cuestión o una idea que ustedes van a aprender más adelante que se llama derivadas. En este curso no requerimos el uso de derivadas porque los casos que vamos a tener que ocupar cumplen con ciertas características que nos simplifican un poco la vida. Si yo quiero escribir una mosca que hace así en el aire, no sé qué, ahí estoy jodido, lo tengo que hacer con herramientas matemáticas más avanzadas. Pero si yo quiero describir el movimiento parabólico, si quiero describir un movimiento circular uniforme, si quiero describir las cosas como que uno está más familiarizado, entonces no necesito derivadas y puedo calcular estas derivadas, o sea, estas pendientes las puedo calcular de manera fácil. Y eso es que vamos a ir aterrizando estas cosas ahora a casos concretos. Tenemos que definir todavía la noción de aceleración. Y ahí vamos a ir avanzando a decir, ¿qué quiere decir aceleración? Un cambio en la velocidad. Y ahí vamos a ir avanzando. Pero sí se puede hacer, no en todos los casos, porque ahí requeriríamos matemáticas más avanzadas. ¿Sí? Ya, entonces, si ahora a modo de ejemplo, si ahora agarremos otro ejemplo, ya no el que le he mostrado todo el rato del auto, digamos que tengo que la posición de una partícula en posición versus tiempo se describe mediante esta curva que está acá. Entonces, si se fijan, yo puedo decir, quiero comparar cuáles son las velocidades de este objeto que estoy describiendo en tres tiempos distintos, tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería, si voy a hacer para que se vea bien grande, cuál sería la recta tangente en ese tiempo t1? Sería justamente esa que está ahí. En tiempo t2, esta otra que está acá. Fíjense que en todos los casos se cumple que corta en un solo punto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de estas tres rectas tiene la mayor pendiente? Esta, T3. la de T3, ¿cierto? Después viene T2 y después viene T1. Por lo tanto, puedo concluir por eso que mientras que la velocidad en este instante 3 es mayor que la instante 2 y es mayor que la en el instante 1. ¿Sí? Puedo ver el hecho de que la pendiente sea cada vez más grande, puedo ver al tiro de que entonces la velocidad instantánea va creciendo en el tiempo. ¿Sí? Vamos a poder calcular, si esto fuera una parábola, esto lo puedo calcular muy fácilmente. Si es que realmente esta curva, que no sé todavía qué, pero si fuera del estilo realmente una parábola, entonces puedo decirle explícitamente cómo se comporta la velocidad como función del tiempo. Así. Y va a ser seguramente una cosa que sea A por T, de ese estilo. Cambia linealmente en el tiempo, pero eso lo vamos a ver en no sé, como en 2 clases más, yo creo. ¿Sí? Ya, se entendió, chiquillo, ¿no? Hasta ahora, yo voy a parar acá, porque después vamos a aterrizar esto a problemas así como concretos de resolver situaciones así como, ya, ¿qué pasa si tengo un auto que se mueve todo el tiempo a la misma velocidad? A 80 kilómetros por hora, viene otro a 100 kilómetros por hora, no sé. ¿Cuánto se demoran en chocar? O si van los dos al mismo lado. ¿Cuánto se demoran en encontrarse más adelante? Si uno es el famoso policía y el ladrón. ¿Cuánto se demoran en alcanzarlo? Ese tipo de cosas con situaciones sencillas vamos a ir aplicando estas nociones que hemos visto ahora. Sé que es como harto
en cuanto a que toda esta noción de velocidad instantánea no es tan trivial para ustedes. Siempre pasa, todos los semestres pasa, denle una vuelta. Vamos a seguir el lunes con esta idea. Voy a echar un breve repaso al comienzo para poder ir avanzando más ese mismo lunes. ¿Sí? Y que ya y tengan después materia suficiente justamente para la ayudantía del día miércoles. ¿Hay dudas, chiquillos? No, fue una clase Mi parte, densa no. e intensa, creo. Ya, bueno, si no hay más dudas, chiquillos, me despido. Que tengan un buen fin de semana, que descansen. Espero que no salgan. Sí, Profe, ya, chiquillos, cuídense, nos vemos. profe, Que estén Chao, bien. profe. Chao, chao, chiquillos. profe. Sí, ¿En el libro sale alguna explicación de eso, no? Para verlo también. sí, en todo está esta idea. De hecho, los monos, que si no me equivoco, todo esto, bueno, ya no lo están viendo, pero los monos que ocupé del auto y eso, creo que son del Tipler. Así que las explicaciones están, y están en todos lados, porque son ideas muy universales. Ya, vale, gracias. Ya, chiquillos, cuídense, que estén bien. Chao, Lin. Chao, profe. Profe.